partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Barros. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora del mediodía, 12 del mediodía, hora Venezuela, estamos en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve, en el programa también pionero de la radiodifusión venezolana, articulando a Venezuela con su diáspora y a su diáspora con Venezuela, trabajando en la nueva geografía del país. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar el tema y a nuestra especial invitada del día de hoy, comentarios de servicio público. Necesitamos apoyar a varias personas, a varios amigos, cuyos aportes han sido enormes a la realidad venezolana. La profesora Nelly Arenas del CENDES está necesitando recursos, está requiriendo nuestro apoyo. Elías Santana, un querido, pero muy querido amigo, también en situación de requerimiento, de apoyo. Otro gran querido amigo, Henry Gómez, quien fuera presidente de Fedindustria, que bueno, necesita también nuestro apoyo de las mil maneras que podamos y con aquellos recursos que tengamos a mano. Sigue la invasión a Ucrania, cobrando vidas, una insensatez enorme, una sed y una codicia insaciable pareciera. Y bueno, eso nos vincula con el tema de los derechos humanos, que vale la pena rescatar, y con esto quisiéramos arrancar el programa con nuestra invitada Fabiola Romero. Ya la presento, porque ella está en Perú y viene haciendo un trabajo en el área humanitaria, viene haciendo una reflexión en ese espacio. Perú además es el segundo país de destino de los venezolanos. Hoy alberga, hay distintas cifras, hay unas que pertenecen a la OIN, que habla de 1.300.000, pero realmente quienes están investigando y en el terreno dicen que ese número se queda un poquito corto. Dicen que los investigadores están hablando de 1.400.000 e incluso 1.500.000 venezolanos en Perú. Esto es importante para cualquier estrategia de gobernanza, para cualquier estrategia política, entender esas cifras. Incluso la propia OIN, cuando estaba trabajando con 5.600.000, se dio cuenta que por allí habían 600.000 irregulares, entonces inmediatamente modificó la cifra y pasó a 6.100.000 y tantos mil, ¿no? Pero bueno, más allá de las cifras, allí el tema es que tenemos un montón de venezolanos, que en el caso de Perú hubo una primera intento con una visa especial tratando de acogerlos. Perú es el país, vale la pena decirlo, que alberga el mayor número de solicitudes de asilo de los venezolanos, más de 500.000, es decir, un poco más del 50% del total de las visas, de las solicitudes de asilo venezolanos, las administra Perú o las ha recibido Perú. Para eso y muchas otras cosas más queremos hablar con Fabiola Romero. Fabiola es psicólogo clínico, después nos dice dónde se graduó, en cuál universidad hizo el área de especialización en clínica, ¿no? Porque si es en la central, ahí había un terreno que era clínico y había otro que era como llamaban sin mención. Entonces eso generaba ciertos rocecillos. Pero bueno, pero en todo caso que ella nos cuente. Luego es especialista en temas de género. No por casualidad, Perú, el número de migrantes
femeninas supera al de los hombres, levemente, pero es superior 53 a 50%, creo, 53 a 51%. Es especialista en proyectos sociales y en gestión de proyectos humanitarios. Entonces, bueno, quisiéramos arrancar, ya que estás en Perú, ¿cómo estás viendo esa realidad de los venezolanos en Perú? ¿Qué nos puedes decir? Después te voy a hacer preguntas específicas en torno a lo que es enfoque de política humanitaria, lo que es las políticas de integración. Hay, incluso allí ha habido, en Perú ha habido como, no sé si es por prensa o no, pero incluso ha habido estudios hechos por el Migration Policy Institute, el Instituto de Estudios de las Migraciones, en el tema de la violencia de los venezolanos. Se le atribuye robo y al final no hay datos que lo respalden, pero en todo caso, sobre todo eso vamos a hablar. Gracias, Fabiola, por tu tiempo. Arranque usted. Sí, bueno, muchísimas gracias, Tomás, por la invitación, porque además, bueno, es todo un honor que lo invite a uno, digamos, los maestros. Pues bueno, tú eres toda una referencia en el tema de la diáspora. En mi caso, bueno, vengo del trabajo con migraciones desde los años 2000 y tanto, cuando la migración era Colombia-Venezuela. Yo trabajé como consultora en temas de género para ACNUR, pero cuando los colombianos iban hacia nuestro país, y estuve muchos años allí, bueno, ya desde hace mucho tiempo tus textos, y bueno, después con toda la diáspora venezolana son referencia, ¿no? Y bueno, sí, en mi caso soy clínica de la central, ciertamente soy de esa invención. Soy egresada de la corriente, que es dinámica, ¿no? En ese tiempo no era psicoanalítica, ahora sí es más psicoanalítica. Era dinámica, que hay una pequeña diferencia, y es que nos quedamos más en esto de estudiar lo que eran las estructuras del yo y la referencia de otras miradas digamos, desde la visión psicoanalítica, pero no tan exacta al la corriente freudiana, ¿no? Pero bueno, como alguien tan clínico como yo termina en temas humanitarios, bueno, porque justamente una de las cosas interesantes de cuando yo estudiaba, sin mención, ya, bueno, son 25 años, 26 años, de cuando me gradué, ¿no? Es que era una de las menciones que empezaba a ver el trabajo comunitario como una corriente importante del estudio de la psicología clínica, porque bueno, a veces sentimos que lo social se queda en nada más estudiar las dinámicas, etcétera, cuando justamente, y ahora con todo este tema migratorio, vemos cómo todas las digamos, procesos sociales inciden sustancialmente en lo que es la salud mental, o digamos en los procesos de empoderamiento de los seres humanos, ¿no? Y bueno, así termino en temas de género y en temas de desarrollo, y bueno, ahora acá en Perú, tratando de seguir ese trabajo, bueno, porque además sí, acá somos 1.400.000 de personas que estamos, eso es casi que un país dentro de un país, ¿bien? Y esa es la primera referencia que hay que hacer, porque creo que una de las cosas, y lo conversábamos esa vez que hablábamos, es que creo que los venezolanos necesitamos una remirada sobre nuestros propios procesos de aprendizaje, ¿no? Nosotros a veces estamos en esto de a veces sobreexigirle a los países que nos están abriendo la puerta cosas que a veces no entendemos que son complejas, porque el mismo país no se las da a sus ciudadanos. Aprovecho eso que estás diciendo, lo aprovecho. Una de las cosas de las que siempre me preguntan, y que uno lee, es, bueno, los venezolanos que llegan a Perú, que trabajan en la economía informal. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y quién en Perú no trabaja en la economía informal? Porque la economía informal en Perú es la economía, ¿no? Eso es algo así como... El 60, sí, exactamente. Entonces, dice, bueno, si la mayoría de los venezolanos llegan a trabajar, obviamente lo va a hacer casi que en el mismo terreno que lo hace la mayoría de los peruanos. Entonces, ¿cómo le vas a pedir un tratamiento diferencial cuando sus propios nacionales lo hacen? De verdad que me encanta que lo hayas dicho, porque encaja perfectamente con algunas de esas afirmaciones
que uno le llama la atención porque pareciera que no se entiende o no se conoce quizás el tema de qué hacen esos países y dónde trabaja la gente de esos países, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que empezar como a hacer la introducción en los estudios de migraciones, porque evidentemente, y voy a hacer como una combinación aquí de desarrollo humanitario, y yo creo que es una de las ventajas que yo tengo, que yo he trabajado mucho tiempo en temas de desarrollo y temas humanitarios, y tengo las dos cosas. El tema del humanitario es el de entender que tenemos que atacar o intervenir procesos que son de emergencia en un momento determinado, ¿no? Y los problemas, digamos, las visiones de desarrollo tienen que ver con procesos de cómo hacemos que hayan cambios estructurales a largo plazo, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí que atacar un tema que ha sido la masiva salida de los venezolanos, pero entendiendo que esta masiva, porque además todos venimos, y voy a hacer desde mi visión de migrante y desde mi visión de persona que trabaja, todos veníamos un ratico, ¿no? En esto yo voy 6 meses y me devuelvo, ¿bien? Y eso no es la realidad del migrante, porque adaptarse, que es un poco el tema del proceso emocional, del duelo migratorio, y digamos, entrar en un país, pasa porque tenemos el primer año nada más entender la dinámica del país, ¿bien? Entender, integrarnos, aprender los códigos, bla, bla, bla. Entonces es imposible que uno diga voy y vengo rápido, ¿bien? Y luego, como voy a hacer aquí uso indebido de las cosas, pero como dice George Harry, y entonces uno cree que llega y triunfa, ¿no? Y no es así, es un proceso mucho más largo, ¿bien? ¿Qué ocurre cuando eso además, que es un proceso, digamos, cuando tú lo planificas, cuando tienes las condiciones económicas, se da de esa manera, ¿bien? Imagínate cuando tú lo unes o lo vinculas a personas que vienen sin las condiciones emocionales, económicas, sociales para poder hacer el proceso, ese tránsito de un mes. Entonces, bueno, ahí llega el trabajo humanitario y por eso acá ha habido tanta intervención humanitaria, porque, bueno, las personas estaban en unas condiciones, estaban muchos en condiciones muy complejas, ¿eh? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que hay que tener una visión de desarrollo y hacia allá creo que están yendo ahora, porque con Ucrania es importante, y esto también es una de las reflexiones que yo hacía estos días con mi socia, decía, bueno, y ahora, ¿cómo hacemos ese salto para que todos estos venezolanos que están fuera en condiciones todavía vulnerables, entiendan que no van a tener las mismas atenciones en este proceso de que los recursos van a empezar a mermar sustancialmente para irse a un problema humanitario que en este instante es mucho más complejo, como es el tema de Ucrania, ¿no? Porque, bueno, nosotros salimos huyendo, pero tuvimos chance por lo menos de decir, bueno, voy y vengo, hago mi maletita, pero la gente de Ucrania no está teniendo esa opción. La gente de Ucrania es, me tengo que ir con lo que tenga y listo, ¿bien? Son temas complejos, ¿bien? Entonces ahora el proceso de cómo 1.400.000 más los que llegan, entran y salen, empezamos a generar un trabajo importante hacia la integración y ya hacia procesos de proyectos de desarrollo. ¿Ve? Eso es un salto ahorita que se ha convertido en un reto importante. No creo que es un reto importante. Fabiola, te corto nuevamente, aprovechando lo que estás diciendo. Yo estaba viendo a unas mujeres de Ghana en el sur de España que se pronunciaban con el siguiente argumento, déjame ver si lo puedo decir correctamente. Estamos en contra de la vulnerabilización de los vulnerables, ¿no? Es decir, pareciera que a ratos, nos decía la mujer de Ghana, o las mujeres de Ghana, decían que pareciera que nos están utilizando nuestro sufrimiento y nuestra condición vulnerable para hacernos más vulnerables. Es decir, es como hacer la política desde, no desde el lugar de crecer, no desde el lugar de desarrollarse, no desde el lugar como potencio esa capacidad que está allí, sino desde la flagelación, ¿no? Entonces, ¿qué ves tú allí? Y pensaba también en algunas personas que han hecho política humanitaria o con organizaciones que decían, bueno, el tema no es solamente darle el almuerzo, que sí, tienes que hacerlo, tienes que crear albergues para atención, esa que tú llamas de emergencia,
pero eso no es suficiente, no puedes quedarte en darle el calzado o darle que lo necesitan o darle el abrigo que lo necesitan, porque hay zonas de Latinoamérica, uno a veces piensa en Latinoamérica como si fuese Venezuela, la temperatura 24 grados, 7 por 8, ¿no? 8 por 7 o 24 por 7, no sé cómo. Y resulta que hay zonas de mucho frío y hay épocas en las que se necesitan una chaquetica fuerte. Entonces, todo ese tema del abrigo, el calzado, la comida, es un paso importante, pero si uno se queda allí, todos somos víctimas, es como un llantén que incluso la propia esta mujer que necesita, a mí no me interesa que lloren por mí, a mí lo que me interesa es, denme la posibilidad de hacer yo cosas, de crecer. ¿Cuál es tu experiencia, que la tienes y bastante en esta área? ¿Qué piensas? ¿Cuál ha sido tu reflexión sobre lo que has hecho y sobre lo que hacen las organizaciones y sobre lo que hace la diáspora? Mira, eso es justamente por donde iba mi reflexión, porque una de las cosas importantes es que en este momento, ya este año, desde mi experiencia, yo calculo que lo que va a haber de recursos para apoyar sustancialmente al venezolano va a ser este año y si acaso principio del próximo año. Ya a partir del año que viene siento que todo lo que es el apoyo de proyectos humanitarios ya iba en un cierto cambio hacia esto, hacia lo que es más la integración, desarrollo, generar capacidad de los países, porque bueno, que te decía, 1.400.000 no es menor, eso es casi que un tercio de lo que vive Caracas, ¿bien? No es nada menor. ¿Cómo generamos las condiciones para que Perú, que ya es un país con unas desigualdades importantes, bien, pueda sostener económicamente, aunque bueno, el país en los últimos años también sorpresivamente económicamente es uno de los principales de la región en desarrollo económico, ¿no? Pero justamente eso es lo que define la desigualdad. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos paisanos que están todavía en condiciones de vulnerabilidad puedan avanzar? Cuando los proyectos de humanitarios han estado, y coincido con esas mujeres, han estado dirigidos de alguna manera a perpetuar el tema de la vulnerabilidad. Y eso es una de las cosas, y aquí he trabajado con organizaciones grandes, pequeñas, he estado trabajando con varias organizaciones acá en el tema humanitario, y organizaciones internacionales que están en otras dimensiones, y parte de mi crítica un poco a lo interno, la reflexión, era decir, bueno, mira, lo que pasa es que a veces suena contradictorio, dice, yo soy venezolana, pero esto hay que verlo de otro, la gente te mira así como que, bueno, ¿por qué? Bueno, justamente porque conozco el proceso social donde justamente venimos de estas políticas asistencialistas y muchas veces cuando mal enfocamos las políticas humanitarias podemos estar replicando el asistencialismo. Desdichadamente las políticas, digamos, las intervenciones han estado muy dirigidas a esto, al término del cash transfer, al término a todo lo que sería, aquí mucha gente me puede venir a pelear conmigo y decirme, pero es que la gente no tiene, sí, yo lo sé, hay que dar esa parte, el tema es que luego hay que hacer otros niveles justamente para desarrollar las capacidades. Yo siempre, cuando empiezo a hablar del tema de empoderamiento, yo ahí se me sale un poco el tema teórico y digo, la gente no entiende que el empoderamiento no es una charla, el empoderamiento es un proceso, proceso mediante cual comería, es un proceso importante en donde primero tengo que enseñar a la gente a confiar en sí misma, a desarrollar capacidades, a que consiga el empleo, a que no sé qué, luego a que tenga voz, luego que pueda incidir y luego que pueda generar cambios sociales. O sea, es un proceso largo, que no se arregla con charlitas nada más, es un proceso donde tengo que acompañar a la persona a largo plazo o por lo menos generar la conciencia de que la persona sepa que tiene que crear. ¿Qué ocurre? Que bueno, una de las cosas aquí, por eso hablaba que para mí el proceso de empoderamiento pasa en este momento del venezolano que está afuera por desarrollar una nueva ciudadanía. ¿Bien? Yo creo que si lo miramos desde ahí, pudiéramos una nueva ciudadanía donde aprendamos sobre institucionalidad. ¿Sabes cuál es una de las principales dificultades que ha tenido el venezolano acá en el Perú? Perú es uno de los países, y tú que escucha en todos los países, que más oportunidades de legalización le ha dado a los venezolanos. Y los venezolanos muchas veces no lo hemos hecho, y tú sabes la cantidad, o sea, porque he estado en campo y he estado coordinando proyectos, que los venezolanos te dicen,
pero es para qué, ¿cómo es que me piden que yo tenga un papel aquí si yo tengo mi cédula? Ya, entendamos qué significa la legalidad en un país. Suena, claro, yo a veces sueno un poco ácida porque suelo a tener un humor negro sobre las realidades sociales, pero bueno, como para mostrar las diferencias, pero es así, la verdad. Para aquellos que, si yo tengo mi cédula, manita, porque te sirve en tu país y de broma, aquí necesitamos tener el papel que certifique que tú estás acá, porque tú no naciste acá, pero nosotros esa institucionalidad no la tenemos. Ok, Fabiola, me abres otro tema. Y sigo, para que sigas ahondando, ¿no? Fíjate, una de las cosas que dice, una de las dimensiones de los temas que aborda el informe de Naciones Unidas, el del informe conocido como el informe Bachelet, porque es la alta comisionada, es precisamente ese tema referido a los papeles, ¿no? Bueno, el hecho de que un Estado como el venezolano no le garantice a sus ciudadanos la documentación, lo que está haciendo es generar niños apátridas, ¿no? Entonces tenemos muchos jóvenes y niños apátridas que están estudiando y entonces cuando llegan al Ministerio de Educación, ajá, ¿y quién pasó la materia? Pedro Pérez, pero ¿cómo sé yo que ese señor se llama Pedro Pérez y que tiene esa edad y que tiene... ¿Hay alguna forma de demostrarlo? No, se llama Pedro Pérez. Entonces, eso le plantea, primero, es una evidencia del desprecio del régimen venezolano hacia sus ciudadanos, los que están dentro y los que están fuera, pero además los costos para sacar documentos como el pasaporte es casi como que ir adquirir un pasaporte pensando que uno va para la luna por los precios, ¿no? Pero además ni siquiera te dan constancia del pago de los $80 u 80 euros iniciales, ¿no? No hay un papelito que me diga recibido, ¿no? Nada. Entonces, okay, ese es el primer. Pero después, cuando uno ve el tema de los países de acogida y empiezan a criticar a los países de acogida, le digo, bueno, espera un momento. Los países de acogida, uno, están aceptando a los venezolanos sin pasaporte y sin cédula, ¿no? Eso ya es... Venezuela lo hizo en su momento cuando recibió inmigración en barcos clandestinos de Canarias y venía bien. Y Venezuela ha dado un ejemplo allí, pero reconozcámoslo, están aceptando venezolanos sin pasaporte, sin cédula. Pero además de eso le están diciendo, mira, vamos a regularizarte, ¿vale? Vamos precisamente a empadronarte, vamos a buscar un mecanismo para saber dónde estás, porque eso me permite a mí, Estado regional, en el caso de Perú está concentrado en la zona Limbo Callao, San Isidro, ¿no? Ahí está el 80% de no es en Tumbes, no es en Cusco, no es en Arequipa, es en Lima Callao, en el centro, que ya además es la superconcentración de población en Lima. Entonces, en Perú digo. Entonces, ese esfuerzo por regularizar, ¿no? Por atender tal, es contrario también a lo que hace Venezuela. Por ejemplo, el CNE venezolano dice que usted para votar, además de la cédula de identidad, si vive fuera, usted tiene que estar regularizado, ¿no? Entonces tú dices, espérate, ni siquiera esos países que saben que tienen población venezolana irregular, nos desprecian, sino que al revés buscan mecanismos para integrarnos, para regularizarnos, versus decisiones de política del Estado venezolano. Es decir, que el Estado venezolano es un Estado xenófobo, el gobierno venezolano es un gobierno xenófobo completamente, pareciera que le tiene odio a sus ciudadanos. Digo para que siga, porque el tema de los documentos personales es importantísimo para muchísimas cosas, ¿no? Sí, no, y tú sabes que a mí yo digo que una de las cosas de las ventajas, porque yo creo que la migración tiene sus luces y sus sombras, y dentro de las luces está que uno empieza a entender procesos como con mirada de lejos, ¿no? Nosotros tenemos una construcción de la ciudadanía sobre lo que es la identidad, sobre lo que es la respuesta del Estado, tenemos afectada, distorsionada, como diríamos los psicólogos, ¿no? Entonces, y lo digo, voy a pasar, no, para no hablar de nadie afuera, voy a hablar de mí misma. Cuando yo llegué aquí al Perú, había el PTP, que era muy sencillo sacarlo cuando yo llegué, y yo entré en el proceso de complejización, porque cuando llegué yo empecé a ir, ¿dónde hay un gestor y dónde hay un no sé qué? Y era simplemente meterme en una página web, eran 5 minutos para una cosa, y yo pasé 15 días en eso, no entendía el proceso. Y bueno, entré en ese momento que todo el mundo empezó a pedirlo, y bueno, fue toda una serie de cosas que no fue
comparado con quién, como diría el chiste del Conde del Guácharo, no fue tan terrible como sacarme mi cédula o mi pasaporte venezolano, pero que llevó su tiempo, ¿bien? Entonces, nosotros en esa distorsión que tenemos de lo que es la ciudadanía, de lo que es ejercer nuestros derechos, utilizar las instituciones, etcétera, nos cuesta fuera empezar a adaptarnos a esos procesos. Y mucho de la vulnerabilidad con la que llegan los venezolanos se profundiza porque cuando tú tienes un país que te da la legalidad, pero tú no haces uso de esa legalidad, sigues dentro del rango de la exclusión. Entonces trabajas en negro, no puedes tener tu cuenta bancaria, etcétera, etcétera, cuando el país te está dando la oportunidad de que tú te legalices y tengas el trabajo. Es por sí que en esto de hacerle seguimiento a la gente, los que logran legalizarse aquí y entran en el ejercicio de la ciudadanía y logran una estabilidad en unos tiempos de 1 o 2 años, tú los ves que están en otro lugar. ¿Bien? He estado haciendo seguimiento a familias, etcétera. Esos que no logran lo que es el proceso de entrar en la legalidad, etcétera, la perpetuación de la vulnerabilidad es impresionante. Es impresionante. ¿Bien? Porque bueno, estás fuera del sistema. Entonces, la otra, la gente empieza, ¿cómo es que aquí nos cobran? Aquí, evidentemente, si tú llegas y tienes un solcito y no tienes para comer, es complejo. Bien, pero hubo momentos donde se apoyaba en esto, etcétera. Había toda una serie de cosas. Aquí costaba hacer la documentación. En el momento que más costó como $50. Que entonces yo le expliqué a la gente, en todos lados cuesta. Y en todos lados cuesta. Hay unos países más que todo, pero Perú es uno de los más económicos. Costaba 50, 100 dólares. Panamá cuesta $500. En Estados Unidos, bueno, dependiendo, en otros países lo mínimo que, bueno, son $300, $500, aquí cuesta $50. ¿Bien? Entonces todo el mundo dice, pero espera, no tienen el dinero. Lo sé, pero entonces, ¿cómo miramos los proyectos para que den respuesta a estas cosas que son sustanciales que permiten el empoderamiento y la integración? Eso llegó. Aquí, aprendemos tarde, pero aprendemos las organizaciones. Eso llegó tarde, pero llegó. Fabiola, te tengo que cortar porque vamos a publicidad y regresamos en unos momentos para que puedas desarrollar con tranquilidad todo este tema de la inserción, el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los países, la regularización y la integración. Así que mantente conectada y por favor al regreso seguimos con el tema para que puedas desarrollarlo completamente. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya solo nombrarlo se me hace agua a la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan
se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa con nuestra invitada muy especial, Fabiola Romero. Ella es psicólogo clínico, graduada en la Central, además en la cátedra que creo que creó David Efraín. Especialista en temas de género, especialista en proyectos sociales, en gestión de proyectos humanitarios. La reflexión que ella hace nos invita a pensar, a reflexionar sobre lo que es una política humanitaria, o qué de humanitario hay en una política humanitaria. Yo creo que porque hay quienes creen desde la visión populista, demagógica, y además algunos se sacan hasta selfies, ¿no? Cuando entregan calzado, pareciera que eso es una labor que sí, que está bien, que si lo necesitan, bienvenido. Pero de allí a creer que eso es una política humanitaria, hay un trecho como muy grande. Y esa es la reflexión que ha venido haciendo Fabiola. Además, una reflexión no en el aire, es una reflexión basada en sus años de experiencia, primero con la migración colombiana y colombo-venezolana, y luego ahora con la migración venezolana en Perú. La habíamos cortado y quisiéramos que comenzara nuevamente la reflexión para recordarnos los temas de la integración, la regularización, la inserción, el mejor aprovechamiento de capacidades. Así que, Fabiola, todo tuyo el micrófono. Bueno, Tomás, te digo que cuando me quieras cortar, porque yo en eso me dan un golpe para que hable y 7 para que me calle. Entonces, porfa. Así como Dios santo. Pero bueno, mucho de lo que de la reflexión pasa, porque creo que además esto nos lleva también a una revirada en nuestro país, ¿no? Ahorita escuchando un poco la propaganda, creo que una de las cosas es esto de la pérdida de la ciudadanía, es que no tenemos como esa mirada de que las cosas cuestan. O sea, todo esto que tenía que ver con el asistencialismo, con la falta de estructura de nuestro país, y que de alguna manera es lo que nos ha ido pasando factura, ¿no? Y que voy a vincular con esto también de lo que es el pasar factura en el tema del movimiento migratorio. Tomás, y tú debes saber mucho más que yo ahorita, pero tú sabes que el movimiento migratorio me impresiona en esto de cuando los venezolanos sentimos que no nos adaptamos a las digamos, barreras o estructuras que generan los países. Se está dando pero un movimiento entre la propia América de los migrantes, buscando, yo le digo, y que me perdonen los ruidos por la comparación, pero nosotros estamos como esto de la tierra prometida, estamos buscando una tierra prometida que al final es llevarnos en nuestra estructura mental esa Venezuela desorganizada, sin institución, etcétera. Entonces vemos personas aquí, ¿qué pasa? En Perú están un rato, no sé qué, cuando ven dicen, no, me voy para Chile. Entonces ahorita el movimiento hacia Chile es impresionante. Me voy hacia Chile, no me gusta, me devuelvo para Colombia, paso un tiempo en Colombia, subo a Ecuador, porque además el tema ahorita de los coyotes por todos lados, paso por aquí, paso por allá, bla, bla, bla.
Bueno, y ahora mucho más grave porque estamos pasando por estos lugares horrorosos hacia Panamá o yendo hacia Río Grande. Entonces, este movimiento buscando esta tierra prometida nos vuelve mucho más vulnerables y pasa por esta mirada de cómo generamos esta posibilidad de que el venezolano pueda conseguir estabilidad o de alguna manera pueda generar esa integración de la forma más armónica Ahora, a los países que lo están recibiendo, ¿no? Ahora, Fabiola, podría también leerse de otra manera, o más que de otra manera, agregándole otro elemento. El tema es que Latinoamérica hay como una gran vulnerabilidad. Tú comenzabas diciendo que Perú es una de las economías que mejor crece, en efecto, incluso creció mejor que Chile en los últimos 20 años. Y sin embargo, pareciera, por lo menos en el mensaje político y lo ocurrido en los primeros meses con el nuevo presidente de Perú, que tuvo no sé cuántos gabinetes y cada vez que metía uno tenía que salir corriendo porque había sido de Tupac Amaru o de Sendero Luminoso, amigo íntimo de Abigail Guzmán, que había participado en esos asesinatos colectivos. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? O vas a Chile, que era una economía que desde el momento en que se libera de Pinochet y recupera la democracia, hay un crecimiento sostenido, un crecimiento ejemplar que los lleva rápidamente a ser miembro de los países de la OCDE, y de pronto, bueno, ya en pocos meses, y uno ni siquiera pensando en escenarios de lo que pueda ocurrir, ya en pocos meses la caída del joven presidente chileno ha sido bestial, y algunos de las ministros, de las declaraciones casi que a uno le recuerdan la década del 60 en Latinoamérica, o lo que está ocurriendo en Argentina entonces dice, bueno, también la gente empieza casi como que a huir de lo mismo que estaba huyendo en Venezuela, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está algo así como más tranquilo, y pareciera, digo, de acuerdo a los movimientos, pensando lo mismo que tú estás diciendo, y en esos coyotes estimulando en cada punto cercano a cada embajada o a cada consulado donde la gente va ofreciendo $4,000, $6,000 directo a Río Grande, lo llevo directo, ¿no? Y bueno, pasaron 100 y tantas mil personas, y en los 2 primeros meses de este año han salido, no sé, no recuerdo ahorita, 25, 28 mil personas. Entonces, tú dices, bueno, pareciera que la gente está buscando, porque atreverse a pasar por el tapón de Darién, hay que tener mucha voluntad, ¿no? Hay que tener, o pasar por el Río Grande, hay que tener mucha voluntad. Entonces, no sé, creo que es una mezcla como de ambas cosas, de buscar la tierra prometida, y también de ver que en cada país encuentras, pareciera que andan siguiendo la huella de lo que ocurre en Venezuela. Lo que está ocurriendo ahorita en Colombia es que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Es una alerta preocupante en todo caso, ¿no? Sí, pero el tema es que a la hora de la verdad no conocemos ni siquiera bien el proceso del país, el proceso social donde estamos. Te lo digo con todo el aquí hablo con los paisanos y les digo, o sea, huyes de qué o buscas qué o qué es lo que está, no lo estamos entendiendo, y yo creo que ese es el proceso que más me preocupa, son los procesos reflexivos que se generan, porque las decisiones, como le digo a mis pacientes, no hay decisión ni buena ni mala, lo que tenemos que aprender a mirar es cuál es el resultado de esa decisión y si podemos vivir con ella, ¿ves? Mira, yo el año pasado me tocó ir a buscar mi pasaporte, que estuve durante toda la pandemia sin pasaporte y tal. Y como buena investigadora social, yo hice bueno, además tuve todo un día ahí, un poquito de patria, para no olvidar la cosa. Entonces tuve como desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche en el consulado. Y no sabe, mi ejercicio fue de no digas nada, solo escucha para poder entender. O sea, estuve alrededor de 100 personas alrededor mío. Y escuché cosas como esta. No, yo tengo una tía que entró a Estados Unidos y los coyotes, mira, es que la gente de migración hasta lo ayudan a uno. Y eso es fácil. Y llegó un momento que sí, ya no pude decir, mira,
ya va. Llegó un momento que dije, no, eso no es así. O sea, tienen que entender que eso es riesgoso. O sea, la gente, tenemos una mirada de los procesos y entre nosotros, y eso sí es una cosa de muy de nuestro gentilicio, tenemos a hacer una minimización de lo que está enfrente de nosotros. Entonces la gente decía, eso es fácil. Hubo una que te llegó a decir, eso es fácil, mira, hay veces que te ponen preso. Yo tengo una tía que tiene 4 meses presa, pero ya va a salir porque ya, claro, esto de... Y yo, por favor, no, respira. O sea, tú no sabes la cantidad de cosas, o sea, que escuché. No tenemos conciencia otra vez en esto de lo que son las implicaciones. Yo le decía, la gente no entiende que al ingresar a Estados Unidos, sí, te dan un documento donde tú puedes trabajar, etcétera, pero tú puedes tener 10 años en Estados Unidos y un día dice migraciones, te devuelve para tu país y te devuelve. Así es sencillo, porque a menos de que tengas la residencia o la nacionalidad, todo lo demás, el Estado decide en qué momento puede dejar de darte esa calidad migratoria, ¿no? Entonces nosotros sentimos esa estabilidad que no es real, no entendemos lo que son los procesos legales, jurídicos de cada país, ¿bien? Entonces, ¿cuál es mi preocupación y la reflexión que estaba haciendo en los últimos tiempos? Es que para que podamos realmente empoderar a la población necesitamos generar procesos de comprensión institucional, de comprensión legal, de lo que pasa, o sea, de apropiarnos de lo que es el proceso de identidad, ¿bien? Porque bueno, todos los países, hasta Estados Unidos ahí tiene, si no tiene una economía estable, un país hermoso, pero las balaceras, este fin de semana no sé cuántas balaceras hubo allá. Sí, si no veamos España, estamos allá, ¿cuántas veces van a estar? Pero bueno, ha pasado, yo desde que llegué aquí he tenido 5 presidentes, 5. Pero tenemos ahí la guerra mundial, o sea, el mundo está pasando por procesos de cambio complejo. Pero cómo nosotros creamos nuestra propia estabilidad, nuestra propia seguridad, nuestra propia comprensión, y esto sí ya es más psicológico, ya sale, pero esa es la parte importante, porque bueno, podemos estar en el país más seguro e igual sentirnos muy mal, ¿no? Claro, ahora eso nos lleva a ese trabajo que tú haces. ¿En qué consiste el trabajo de fortalecer, de dar capacidades, de proporcionar capacidades, de suministrar posibilidades a las organizaciones de la diáspora? Yo le pregunto también por otra razón, ya tú como psicólogo, nosotros en este esfuerzo de construir la red global de la diáspora de Venezuela, se han desarrollado varios clústeres en el que las organizaciones de la diáspora, que son los accionistas verdaderos, digamos, no se necesita ningún representante, ellos son sus propias organizaciones, tienen años trabajando, tienen años haciendo un esfuerzo de construcción, y en el área de la salud mental se han creado unas redes de psicólogos en el mundo, y el clúster de salud mental, de gente que está pensando en programas, en iniciativas, en metodologías de atención rápida a los venezolanos que llegan, algunos en situación difícil, algunos con sus hijos dejados en el país, en Venezuela, para enviarle los recursos a la mamá, a la tía, a la abuela que los está cuidando. Y ese alejamiento genera dolor, esos duelos también difíciles. Cuéntanos eso que te ha tocado vivir, eso que tú haces por fortalecer a las organizaciones, por desarrollo de ciudadanía y por el ejercicio desde la psicología también, porque es importante el papel que debe desempeñar el psicólogo en todo este asunto, ¿no? Sí, hay un trabajo importante y primero es el proceso de todo el trabajo migratorio, porque de verdad las depresiones, la tristeza, el tema del amor que tenemos nosotros por nuestra patria, que nos lleva muchas veces a no saber cómo vivir en una nueva, y eso también
los venezolanos no estamos acostumbrados a migrar. Por ejemplo, yo le echaba el cuento en estos días, aquí los peruanos que tienen toda una larga historia de migraciones, cuando ganó Castillo, a mí me impresionó, pero aquí hubo peruanos que dijeron, ¿qué ganó Castillo? No, me voy. En una semana habían vendido casas, carros, todo, y se habían ido, pero así que, y nosotros, no, yo por ejemplo, cuando me tocó irme, yo estuve como 2 años, o sea, que me voy, voy, hasta que por fin salí y dije, vengo un ratico y pasó. O sea, nos cuesta muchísimo el tema migratorio, y lo que nos lleva a tener lo que llamamos duelos migratorios complejos, ¿no? Y eso a su vez evidentemente genera consecuencias en la vulnerabilidad, porque si tú estás deprimido muchas veces no te quieres levantar, y si entonces te vuelve, todo como un espiral, como verás, esto se vuelve todo una cosa, una mezcla compleja para sacar a las personas de la vulnerabilidad. Entonces, bueno, la parte emocional de recuperar este duelo migratorio es fundamental. He estado en proyectos donde, bueno, la intervención humanitaria básica, que es, bueno, ayudar a la gente a salir, etcétera, etcétera. Pero en esta segunda etapa he estado acompañando organizaciones en algo que son los grupos de apoyo mutuo, que ya es un poco más en este trabajo de ayudar a la gente a el proceso de integración. Estuve justamente a principios de año trabajando con organizaciones desarrollando unas metodologías, y de verdad estuvo muy poderoso, porque que la gente que estaba ya saliendo estos procesos de depresión por el duelo migratorio complejo, entender cómo se pueden integrar, apoyarse entre ellos, empezar a darse cuenta que pueden disfrutar de la ciudad y que hay opciones. Te digo que en estos grupos habían mujeres que tienen 2 años y nunca habían ido a pasear al centro de Lima, por ejemplo, y pasear, o sea, una cosa es como que tenemos que ir al centro de Lima sacando nuestros papeles y no te des ni el permiso de ir a conocer, a pasearlo ya que estás ahí. Cosas como esas, porque nos cuesta integrarnos. Entonces, bueno, ese espacio de acompañar a la gente a darse cuenta de que esta ciudad te puede recibir, fue de lo más bonito, ¿no sabes? Las cosas que vi allí en esto de integración y adaptación. Cuéntanos una. No de Mira, cosa como una señora que tenía aquí como un gallo que se la trajeron para cuidar a los nietos, y ella no había salido. Ella vive en una zona, aquí tú sabes, los venezolanos estamos en la zona norte, que son el cono, que es una zona muy popular, o hacia Lima, centro, Callao, y esta señora vive hacia Comas, que eso queda en infinito y más allá. Y estábamos hablando de, bueno, esto es el permiso que nos damos de recorrer la ciudad. Y le decía, miren, con 2 soles, unos de 3 soles, uno se monta en el Metropolitano, se lleva su picnic, porque igual uno come, y va al centro de Lima, hay cosas maravillosas, y no sé qué, y la señora no, y todas las demás, oye, sí, vamos a hacerlo. Bueno, hubo gente que se pusieron de acuerdo y se fueron a pasear y la pasaron bien, y esa señora con su nieta, con 5 solcitos, se llevó su comida y se fue para el centro de Lima. Y ella me decía, Fabiola, qué cosa tan hermosa. Además que me di cuenta de que podía hacerlo sola. Y bueno, a partir de allí empezó a recorrer, a sentirse más segura, a sentir que no me va a pasar nada, porque además aquí, entonces, bueno, con el tema de la violencia contra las mujeres, me van a picar, me van a robar, y empezó a esto de, oye, puedo hacer una vida aquí, bien, el tiempo que me toque hacer, porque yo les decía, estén 1 año, estén 2, estén 3, lo que estén, pueden hacer una vida aquí. No importa el tiempo, lo que importa es cómo lo disfrutemos. Entonces, esa salida de ella entender que, aunque ella se vaya pasado mañana, se puede integrar y aprender de esta cultura y llevarse, fue para ella como todo un descubrimiento, ¿no? Y bueno, así estuve como, no sé, esos grupos, estuve por todos lados trabajando con varios grupos de mujeres y de hombres, y ver esos procesos de integración, de entender que pueden estar con un vecino, de que pueden salir a tomar, o sea, cosas tan sencillas, pero que le permiten sentir a uno que ya es parte de esto, ¿no? Bueno, eso estaba allí, pero luego viene todo lo que es el trabajo también de integración económica, que es otra de las áreas donde he estado trabajando, que creo fervientemente. Hay dos políticas fundamentales. Una, todo lo que tiene que ver con empleabilidad,
hay un tema de... y dos, todo lo que... Es que, Fabiola, bueno, vamos a ver si recuperamos el tono porque se cortaba, se ralentizaba la voz, se partía. Ok. Fabiola, sigue. Ajá, entonces, bueno, que decía Pero que... las dos, explícanos la primera, la empleabilidad, y ahí se quedó en el vacío. Sigue, por favor. Empleabilidad tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de las capacidades y competencias y comprensión de lo que es el mercado laboral. ¿Bien? Porque esa es otra de las cosas, nosotros nos cuesta entenderlo porque venimos de una cultura donde la academización era muy importante, pero no nos damos cuenta que la calidad de nuestra educación bajó sustancialmente. ¿Bien? Como yo decía, aquí Perú es un país muy desigual, ¿bien? O sea, aquí o estudias o no estudias, ¿bien? Pero aquí las personas que estudian, Tomás, o sea, las personas que estudian, o sea, los currículums son el que menos puja una lombriz, como digo, ya ha estado en el Boston College, te habla 3 idiomas, o sea, el nivel de competencia es alto. Y nosotros venimos de un nivel de que nos formamos, pero de alguna manera llegó un momento donde nos suspendimos muchas cosas en el tiempo, ¿no? Te corto aquí, por una cosa, y lo aprovecho. Una de las cosas que se dice, y a mí me preocupa, porque bueno, se habla mucho del nivel tenemos universitarios, gente con tercer nivel, etcétera, cosa que es verdad, tenemos además pero se olvida la otra dimensión, y yo creo que es un poco a lo que entiendo apunta, si no me corrige, que es, tú tienes un montón de competencias, esas laborales. Yo decía en el libro de la diáspora que, por ejemplo, los petroleros que han trabajado 10 años de experiencia en la industria petrolera equivale a 3, 4 doctorados, porque es estar, igual que los psicólogos nuestros, cuando tú ves a los psicólogos nuestros formándose y que desde el mismo momento en que están estudiando tienen que ver pacientes, eso es un aprendizaje que vale oro. Entonces, la certificación de competencia, la gente que a lo mejor no tiene grado universitario, pero que trabajó en cualquiera de las industrias manufactureras o industrias de servicio, el tema de la certificación de competencias potencia el tema de la empleabilidad. Perdón. Sí, va por dos lugares. Uno, que tengo mucha gente que tiene unas capacidades tremendas profesionales y no tiene las certificaciones. Y dos, tengo gente que tiene todo tipo de certificaciones, pero no llega al nivel de competencias profesionales o personales para competir en el mercado. Porque sabes qué, y voy a decir algo aquí muy crítico, hay muchas universidades en el país, por ejemplo, la Bolivariana, u universidades que... No, estamos hablando de universidades, esa ni la menciones. Sí, o universidades de Simón Rodríguez o la UNEFA o que tenían un nivel pero que lo fueron perdiendo. Entonces tienes mucha gente que siente que tiene la capacidad, pero realmente no es competitiva en el mercado. ¿Bien? Okay. Entonces tengo las dos cosas, y eso es, por eso que te decía que este proceso, bueno, yo vivo pensando en muchas cosas desde lo que veo. O sea, la ortografía, Tomás, yo trabajo en temas, yo soy acá mentora en programas de emprendimiento, la ortografía de la gente acá, o sea, no, me puedo morir de nuestros paisanos, o sea, la ortografía es, y gente universitaria, ¿bien? Ok, bueno, yo creo que ahí estás dando un mensaje clarísimo, hay que revisarnos en el proceso de reconstrucción del país. Una de las cosas que tenemos que revisar es qué hacer con la educación, es qué hacer con la ciudadanía, pero como nos quedan 2 segundos de programa, casi. Ay, cierro, pero no, bueno, es que cierra con 2 ideas, una idea central que quisieras dejar a nuestra audiencia. Yo creo que una es, nos toca sanar nuestras heridas con un proceso de autodesarrollo importante. O sea, aprender es básico para los migrantes. Aprender. Y 2, aprender a que lo que vivimos en el país nos estuvo bien, pero que afuera tenemos que aprender otra forma. Yo creo que este mensaje es importante porque eso nos abre, y muy relacionado una cosa con la otra. Aprender es el camino para reconstruir nuestro país, ¿no?
y reconstruir nuestra vida afuera también. Bueno, Fabiola, de verdad que primero felicitaciones por todo el esfuerzo que haces, del cual tenemos información. Esa reflexión, porque no solamente la experiencia, es la reflexión sobre la experiencia, dónde estamos fallando, qué es posible mejorar. Yo creo que vale oro para políticas humanitarias, vale oro para no equivocarnos, pero además vale oro para el proceso de reconstrucción del país y además para que los migrantes se sientan que deben aprender, que deben entender que aunque hablemos la misma lengua, no hablamos la misma lengua porque hay términos que podemos decir en Venezuela, pero que no podemos decir en Perú porque tienen connotaciones distintas. Así que, bueno, gracias Fabiola y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo inmenso. Un abrazo. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.